Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy traemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que ha desatado suspiros, especulaciones y sobre todo, mucha admiración. Y es que, como bien saben, las vidas de nuestras estrellas favoritas están siempre bajo el microscopio, ¿verdad? Pero esta vez vamos a adentrarnos en una confesión que ha resonado con fuerza, una que revela un sacrificio personal por parte de una de nuestras actrices más queridas, nada más y nada menos que Demet Özdemir, y todo, aparentemente, por el amor o la relación con Can Yaman. Si han escuchado bien, vamos a desgranar todos los detalles de lo que significa este sacrificio y qué implicaciones podría tener. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así jamás se perderán ninguna de nuestras actualizaciones y serán los primeros en enterarse de las últimas noticias y los chismes más jugosos del universo de las celebridades. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pongámonos cómodos porque lo que vamos a contarles hoy tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla. Durante un tiempo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue uno de los temas más comentados y deseados por los fans de Erkenci, esa telenovela que los catapultó a la fama internacional y que dejó a muchos con el corazón latiendo al ritmo de sus personajes. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y las especulaciones sobre una posible relación amorosa no tardaron en surgir. Y aunque ambos en su momento jugaron un poco al misterio, las pruebas y las miradas decían mucho más. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas a menudo no son tan sencillas como parecen. La noticia que hoy nos ocupa gira en torno a unas declaraciones, o más bien a unas interpretaciones de sus acciones, que sugieren que Demet Özdemir habría tomado decisiones significativas en su carrera, decisiones que habrían estado influenciadas, o incluso directamente ligadas a su vida personal y particularmente a su posible vínculo con Can Yaman. Se habla de un sacrificio y cuando hablamos de sacrificio en este contexto, generalmente nos referimos a renunciar a oportunidades profesionales, a proyectos importantes o a ciertas direcciones que la carrera podría haber tomado, por el bien de mantener una relación, o por priorizar un aspecto de su vida personal. Los rumores y las especulaciones sobre este sacrificio se intensificaron cuando vimos como ciertas puertas que parecían abiertas para Demet, o ciertos proyectos que parecían estar en el horizonte de repente se desvanecieron o tomaron un rumbo diferente. Y aquí es donde entra la figura de Can Yaman. Si bien nunca ha habido una confirmación oficial y rotunda sobre su relación en aquel momento, sí hubo momentos de mucha cercanía, de viajes compartidos, de comentarios cómplices en redes sociales y sobre todo, de una conexión que los fans sentían muy real. Se dice que Demet, una actriz ambiciosa y con un talento indiscutible, que ya venía construyendo una carrera sólida, podría haber frenado o modificado ciertas aspiraciones profesionales para poder estar más cerca de Can, o quizás, para no crear conflictos en esa relación que parecía tan prometedora. Pensemos en la industria del entretenimiento. A menudo las relaciones personales pueden influir en las decisiones profesionales. Si uno de los miembros de la pareja tiene un contrato muy exigente en un país, o está inmerso en proyectos que requieren mucha dedicación y viajes, el otro puede verse en la tesitura de tener que ajustar sus propios planes. Y en el caso de Can Yaman, sabemos que su carrera ha tenido un alcance internacional bastante rápido, especialmente con su paso a producciones italianas. Esto por supuesto implica mucho tiempo fuera de Turquía, y a menudo compromisos laborales que son difíciles de compatibilizar con una relación a larga distancia o con una carrera que también exige presencia constante en su país de origen. Las voces que susurran sobre este sacrificio mencionan específicamente la posibilidad de que Demet haya rechazado o aplazado papeles en proyectos internacionales, o incluso dentro de Turquía, que requerían una dedicación extrema, viajes prolongados o que la habrían alejado de donde Can se encontraba. El objetivo, según estas interpretaciones, habría sido mantener la armonía en su vida privada, priorizando el tiempo y la cercanía con él. Imaginen el dilema. Por un lado, el reconocimiento mundial, el deseo de crecer artísticamente, de explorar nuevos horizontes, de consolidar un estatus de estrella internacional. Y por otro lado, el amor, la conexión humana, la posibilidad de construir una vida en pareja. A veces estas dos facetas de la vida pueden entrar en conflicto, y es ahí donde las decisiones difíciles entran en juego.
No podemos olvidar que Demet Özdemir siempre ha mostrado una gran profesionalidad y un compromiso admirable con su trabajo. Sin embargo, el corazón tiene razones que la razón no entiende, como dice aquel famoso refrán. Y si bien los fans podrían desear ver a sus ídolos triunfar en todos los frentes, también es cierto que la vida personal juega un papel crucial en la felicidad y el bienestar de cualquier persona, incluida una celebridad. Las interpretaciones de este sacrificio también pueden venir de la mano de la manera en que Demet ha ido evolucionando su carrera. Mientras que algunos podrían esperar que tras el éxito de Erkenci se lanzara de lleno a producciones de Hollywood o a proyectos de gran envergadura global, su trayectoria ha seguido un camino un poco diferente, manteniendo una fuerte conexión con el mercado turco y participando en producciones que, si bien son de alta calidad, quizás no representaban el salto más ambicioso en términos de reconocimiento internacional masivo e inmediato. Es importante ser cautos y recordar que estas son interpretaciones, basadas en la observación de sus carreras y en los rumores que circulan. Sin embargo, el hecho de que se hable de sacrificio por parte de Demet Özdemir en relación con Can Yaman nos da una idea de la intensidad de la conexión que existía, o que se percibía, entre ellos. Demuestra que para ella la relación podría haber tenido un peso significativo, hasta el punto de influir en decisiones que de otra manera podrían haber sido puramente profesionales. Piensen en el talento de Demet. Es una actriz versátil con una presencia escénica cautivadora y una capacidad para conectar con el público que la ha llevado a ser una de las figuras más reconocidas de Turquía. La idea de que haya podido poner en pausa o reorientar parte de ese potencial para priorizar un asunto personal es, sin duda, un tema que genera debate y admiración. Admiración por la profundidad de sus sentimientos y debate sobre las oportunidades perdidas. Además, este tipo de sacrificios a menudo no son visibles para el ojo público. No son aplausos en un escenario o premios en una gala. Son decisiones tomadas en privado, conversaciones, renuncias silenciosas que solo el tiempo y las circunstancias revelan. Y es precisamente esa naturaleza oculta lo que hace que estas historias sean tan intrigantes. Quizás para Demet, en ese momento, la posibilidad de construir una relación sólida y feliz con Can valía más que cualquier otra oportunidad profesional. Quizás la idea de un futuro juntos, de un apoyo mutuo, pesaba más que la ambición desmedida. Y eso en sí mismo es algo que merece ser analizado desde una perspectiva humana. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que tomar decisiones difíciles que implican equilibrar nuestra vida profesional y personal. Y hablando de Can Yaman, su carrera también ha tenido sus propios altibajos y decisiones importantes. Él, por su parte, ha apostado fuertemente por el mercado internacional, especialmente en Italia, y ha participado en proyectos que lo han expuesto a nuevas audiencias y desafíos. La dinámica entre sus carreras y sus vidas personales es compleja, y es natural que surjan preguntas sobre cómo se influyen mutuamente. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman, dentro y fuera de la ficción, ha cautivado a millones de personas. Y esta confesión, o esta interpretación de sacrificio, añade una capa más de profundidad a su narrativa. Nos hace pensar en las complejidades de las relaciones en el mundo de las celebridades, donde la fama y la vida personal a menudo se entrelazan de maneras inesperadas y a veces dolorosas. La pregunta que queda en el aire es si este sacrificio fue algo consciente, una elección meditada, o si fue una consecuencia de las circunstancias y de la dinámica de su relación. Lo cierto es que a partir de estos rumores, podemos ver a Demet Özdemir no solo como una actriz talentosa, sino también como una persona capaz de poner en valor aspectos de su vida que van más allá del brillo y el glamour. Y en este sentido creo que es importante que como audiencia, entendamos que detrás de cada estrella hay una persona con sus propias emociones, sus propias prioridades y sus propios dilemas. La vida de una celebridad no es un guión perfecto, sino una compleja trama de decisiones, éxitos, fracasos y, sí, a veces, sacrificios. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado analizando, la idea de que Demet Özdemir ha hecho sacrificios en su carrera, supuestamente ligados a su relación con Can Yaman, nos habla de la importancia que la vida personal puede tener incluso en las carreras más exitosas. Nos muestra a una Demet que podría haber priorizado la conexión humana y el bienestar emocional por encima de otras oportunidades profesionales, especialmente en un momento en que su relación con Can estaba en su apogeo. Esto nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestra propia vida y sobre cómo equilibramos nuestras ambiciones profesionales con nuestras necesidades personales. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes, mis queridos amigos.
Espero que hayan encontrado esta información intrigante y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este supuesto sacrificio de Demet Özdemir? ¿Creen que las relaciones personales influyen demasiado en las carreras de las celebridades? Déjenme sus pensamientos más sinceros en la sección de comentarios, que siempre leo con muchísima atención. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de nuestra conversación y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman el mundo del espectáculo y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis que les harán pensar. Un abrazo enorme para todos. Adiós.